es un manejador de base de datos. Excel también es un manejador de base de datos. La diferencia que Access, pues, relaciona datos, relaciona tablas, relaciona lo que son informes a través de bases de datos almacenadas, hace consultas de varias tablas, etcétera. Entonces, en conclusión, Excel es una hoja de cálculo, ¿sí? Que sí maneja sus bases de datos, puede manejar en una pequeña empresa perfectamente. Ustedes saben el número de registros que puede manejar Excel. Entonces, hoy vamos a comenzar a crear una base de datos en blanco. Cuando ustedes le dan clic a Access, aparece esta pantalla. Entonces, en esta pantalla, usted le da clic aquí, base de datos en blanco, y me aparece este cuadro. Para darle el nombre a la base de datos. Voy a hacer una base de datos sencilla para explicar el día de hoy cómo crear tablas y cómo hacer relaciones entre las tablas. ¿Okay? Entonces, aquí le voy a dar el nombre de colegio y la sección de la clase que es sección 10.00. Esa es la de ustedes. Aquí a la par me aparece dónde yo voy a ubicar o salvar la base de datos. Entonces aquí me voy a ir a mi Drive, OneDrive, computación 2, porque así lo tengo estructurado, y tercer parcial. Entonces ya tengo una de colegio, pero la de ustedes es de la sección 10.00, por eso escribí colegio sección 10.00. Aceptar. Y ahí tengo ya el nombre. Ok. Muy bien. Entonces, aquí le doy crear. Y me aparece esto automáticamente. Automáticamente ya me aparece tabla 1 y empezar a agregar los campos. ¿Sí? Aquí. Pero, bueno, yo puedo irme aquí a ver y en vista diseño. Le doy clic aquí. O me voy a la tabla con el botón derecho del mouse, le doy vista diseño. Cualquiera de las dos. ¿Okay? Entonces, me voy aquí a ver. Me voy aquí a ver vista diseño. Entonces me aparece ahí un cuadro de cómo quiero que se llame la primera tabla. Entonces la primera tabla la vamos a llamar estudiantes. Porque es un colegio. Entonces le doy a aceptar. Y me aparece ya el primer campo llave, que es el ID. ¿Se recuerdan que yo les expliqué el lunes que automáticamente aparece el ID como automáticamente como el campo llave, el primer campo de la tabla? Pero en este caso, el campo llave va a ser el número de cuenta del estudiante, que ahora es ahora el número de cuenta lo manejan con el número de identidad. En este caso, este es un ejemplo. La célula. Aquí lo manejan de diferente forma. Aquí lo manejan dependiendo del año, del periodo y así van, ¿verdad? Pero en otros lugares manejan manejan la identidad. Entonces aquí lo vamos a colocar en texto corto, ¿verdad? Si ustedes ven aquí abajo, jóvenes, estos son los atributos del campo. Ustedes ven aquí, por ejemplo, el tamaño del campo es de 255 caracteres, o sea, no es tan corto, ¿verdad? Muy bien. Ok. Otro campo que vamos a
agregar es el nombre del alumno. Le doy Enter, lo vamos a dejar como texto corto. Otro campo es el apellido. También lo vamos a dejar como texto corto. La fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento, en este caso, el tipo de campo sería el de fecha hora. Le doy clic. ¿Ok? Fecha hora. Muy bien. Otro campo que voy a agregar en alumnos es la edad. Para que ustedes vean que aquí yo voy a aplicar el tipo número. ¿Okay? Ya tenemos la primera tabla. Ustedes ven aquí en la parte de la barra gris, me aparecen las ventanas que estoy abriendo en la base de datos. Entonces yo puedo cerrarla desde aquí o también la puedo cerrar desde aquí. ¿Ok? Entonces aquí le doy cerrar. ¿Desea guardar? Le digo que sí. Ya tengo la primera tabla. ¿Preguntas? Ok. Si yo le doy doble clic, me aparecen en las columnas los campos que existen en la tabla. Y aquí puedo agregar un campo más si yo quiero agregar otro campo. Aquí puedo seguir, se me va a ir adicionando una columna para agregar más campos. ¿Okay? Muy bien. Estos son los registros, las filas, pero como la base de datos está vacía, pues no aparece ningún registro. Vamos a crear otra tabla. Entonces me voy a crear. Esta automáticamente apareció cuando abrí Access. Entonces si vamos a crear una nueva, le damos aquí crear tabla. Y de igual manera, me voy aquí a la tabla, me voy a lista diseño, en este caso voy a aplicarlo desde el botón derecho del mouse. Me dice el nombre de la tabla. El nombre de la tabla va a ser profesores. Los profesores. Entonces le doy aceptar. Me aparece automáticamente el campo llave ID que el mismo Access lo genera. Bueno, en este caso, yo voy a escribir la célula de identidad. Ay, qué sensible este mouse. La célula de identidad del profesor como el campo llave. Y aquí le voy a aplicar, pues, el texto corto. Miren, 255 caracteres. El nombre del profesor. El apellido. La edad. Y aquí sería numérico, ¿verdad? La edad del profesor. Ok. Muy bien. Ya tenemos la segunda tabla. Cierro aquí. ¿Desea guardarlo? Sí. Y para ver aquí en vista diseño, va a ver los campos que he agregado y vista de datos. Lo puede hacer con doble clic, perdón, doble clic acá y esa es la vista de datos. ¿Sí? No hay datos porque la base de datos está vacía, la acabamos de crear. Cuando usted va a crear una base de datos, lo primero que tiene que hacer es la estructura. Y esta es la estructura. La estructura son las tablas, los campos y los tipos de campos. ¿Okay? Bueno, vamos a crear una tabla más, solo vamos a crear 3 tablas.
Una tabla que me relacione los estudiantes con los profesores. Entonces, vamos a crear una tabla que me relacione los estudiantes con los profesores. En este caso, la relación de estudiantes y profesores, en este caso, son las materias. ¿Okay? Entonces, me voy a vista diseño y escribo aquí materias. En materias va a ser cortito los campos, solo necesito el nombre de la materia, el código. En este caso, el código lo voy a colocar como campo llave. ¿Ok? Es decir, esta tabla de materias me va a relacionar, las dos tablas anteriores de estudiantes y profesores. Entonces aquí me voy, por ejemplo, acá, me voy a texto corto. Disculpen. Texto corto. Entonces el código. Entonces aquí solo necesito el nombre y la carrera. Ahí está. Muy bien. Ya tengo las tres tablas. Si deseo guardar, ya tengo las tres tablas. Perfecto. Entonces, estas tres tablas, aquí están los campos de cada una de ellas. ¿Ven? Y yo me puedo ir desde aquí, desde estas pestañas, a ver los campos de cada una de ellas. Entonces voy a cerrar porque voy a relacionar las tablas. Voy a relacionar las tablas. Entonces me voy a herramientas de base de datos. En herramientas de base de datos me voy y le doy clic en relaciones. ¿Qué es? Relaciones. Define cómo se relacionan los datos en las tablas. Cómo hacer coincidir campos de identificación o campos de nombre en diferentes tablas. Entonces, ya vamos a ver el sentido. Le doy clic acá y me aparece este cuadrito aquí en la parte lateral derecha, donde están las diferentes tablas para relacionarlas. Si yo solo quiero relacionar 2, 3, en este caso, serían las 3 porque las materias me va a relacionar los estudiantes con los profesores, como lo dijimos al principio. Si no les aparece nada, por ejemplo, solo aparece así, usted va con el botón derecho del mouse aquí en mostrar tabla. ¿Ok? Entonces vamos a agregar estudiantes dándole doble clic, materias, doble clic y profesores, doble clic. Ahí están las tres tablas. Entonces yo voy a vincular materias con profesores y materias con estudiantes. ¿Ok? Entonces, una materia puede tener varios estudiantes, ¿sí? Entonces, esta relación sería de 1 a muchos. Y una materia puede ser impartida por varios profesores. Entonces, tengo la relación de 1 a 1. Entonces, ¿cómo hago las relaciones? Como, como lo explicó aquí aquí en esta parte cuando dimos el icono, define relaciones entre datos y tablas que hacen coincidir campos. O sea, que sean los mismos campos, que tenga aquí un campo que coincida con el campo de estudiantes. Entonces, ustedes ven acá, no tenemos un campo que coincida con la tabla, con algún campo de la tabla materias. Entonces, me voy a estudiantes. Aquí le doy doble clic, me voy a estudiantes. Y yo desde aquí puedo agregar otro campo perfectamente. ¿Ah?
me voy acá, sería el código de la materia. Vamos a agregar el código de la materia. Aquí está el código de la materia, que es el campo llave. ¿Sí? El campo llave me va a relacionar, en este caso, va a relacionar el código de la materia, va a relacionar con el campo que voy a agregar en estudiantes, que se va a llamar código de materia. Entonces me voy aquí a clic, texto corto y el campo. En el campo sería el código materia. ¿Ok? Ya está. Entonces, si me voy a vista diseño, jóvenes, por ejemplo, aquí, botón derecho del mouse, vista diseño, ya me agregó aquí el código de la materia. En esta vista diseño también yo puedo agregar campos. Bien, de las dos formas se puede agregar. Okay. Cierro la tabla porque hay que cerrar las tablas para poder relacionarlas. Y ustedes ven aquí, ya estudiantes tiene el código de materia para relacionarlas con la tabla materia. Es decir, que una materia puede tener varios estudiantes. Si yo lo que acabo de hacer es arrastrar el mouse, así de sencillo. Lo arrastro hacia el campo para establecer la relación. Me aparece este cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo, lo que aparece ahí es que el código de materia, una materia, puede tener varios estudiantes. Si ustedes ven aquí, aquí está la tabla materias, la tabla o consulta, y aquí está la tabla estudiantes. Aquí dice tabla o consulta porque puedo relacionar también consultas, ¿sí? En este caso estamos relacionando tablas. Y si ustedes ven acá, dice exigir integridad referencial. Le doy clic, integración de los datos. Eso significa que va a integrar los datos. Y el tipo de relaciones de uno a varios o de uno a muchos. O sea, de una materia a muchos estudiantes. Y le doy crear. Automáticamente ya me aparece ahí una relación. Ustedes se fijan, el número 1 que aparece aquí es de 1 a muchos. Y aquí aparece el símbolo de infinito. Pero esto significa varios, ¿sí? Entonces, de 1 a varios. Una materia puede tener muchos estudiantes o varios estudiantes. Recuérdense que la tabla materia es la, por decir, materia es la que me va a relacionar la tabla profesores con estudiantes. ¿Preguntas hasta acá? Liz, yo no puedo crear la relación. Ya agregó el código de la materia en estudiantes. Sí, correcto. Y lo arrastro sobre materia. Le di Sobre el exigir. código. Sí, correcto, sobre el código. Sale así como usted. Sale tabla consulta, materia como primero. Luego sale tabla consulta, estudiantes. Le di exigir integridad referencial, tipo de relación de uno a varios. Y cuando le doy crear, me sale la relación debe ser sobre el mismo número de campos con el mismo tipo de datos. Entonces tiene que irse a los tipos de datos. Si ustedes se Si uno fijan da acá, texto. si usted se fija acá en estudiantes, y le doy clic en estudiantes, en vista diseño, si ustedes ven aquí el código de la materia es texto corto. Y si me voy a materias, voy a cerrar acá. Si me voy a materias, le doy doble clic, me voy a vista diseño. Con el botón derecho del mouse se puede ir a vista diseño. Entonces el código también debe tener el mismo tipo. ¿Sí?
Sí, Lick, lo Aquí tenía tiene mal. que decir código materia. ¿Lo escribió bien? Código materia. Sí, tenía, en el tipo de datos le tenía, no tenía texto corto. Ok. Perfecto. Ahora vamos a hacer lo mismo con los profesores. Un profesor, yo sé, un profesor puede impartir varias materias y una materia puede ser impartida por varios profesores. Entonces, podemos agregar aquí en profesores, me voy a, perdón, me voy aquí a profesores, a la tabla profesores, le doy doble clic y voy a agregar los campos. Otra manera es botón derecho del mouse, vista diseño. ¿Ok? Y aquí, en esta parte de aquí de ver, yo me puedo ir a vista de datos o hoja de datos. ¿Mm? Entonces ya agregamos campos cuando tenemos la hoja de datos. ¿No hay ninguna pregunta o problema con esto? ¿Agregar campos desde aquí? Ok. Entonces, vamos a irnos a vista diseño. Porque vean que de las dos maneras yo puedo agregar campos, los campos que yo desee. Voy a agregar la dirección del docente, un texto corto, y voy a agregar el campo que me va a relacionar con las materias. Entonces sería código materia. Sería el código materia. Ahí está, texto corto. Le doy cerrar porque tengo que cerrar las tablas para poder operar con ellas. Y automáticamente me dice si desea guardar algún cambio, si he hecho algún cambio. Claro que sí, agregué 2 campos. Le digo que sí. Muy bien, entonces, una materia puede ser impartida por varios profesores. Me dice que una materia, varios profesores. La relación de uno a varios, la integridad de los datos, exigir integridad de los datos y le doy crear. Si ustedes ven aquí, tengo una relación de uno a muchos. Uno a muchos. ¿Lo puedo hacer al revés? No hay ningún problema. Yo le doy clic acá, botón derecho del mouse, elimino la relación. Si yo quisiera pasar de que un profesor imparte varias materias, entonces en materias tendría que agregar aquí el código del profesor. El tipo de datos sería texto corto y código profesor. Estamos haciendo la relación al revés. Un profesor puede impartir varias materias, uno a varios, uno a muchos. Entonces, ya agregué acá, voy a eliminar, en este caso, no voy a eliminar, voy a dejar el código de materia ahí. Entonces, fíjense, aquí la célula del profesor, que es el campo llave es el que me relaciona hacia otras tablas, ¿sí? Me voy al código del profesor. ¿Qué me dice aquí? Que un profesor puede impartir varias materias a través relacionadas 2 tablas, profesores y materias, relacionadas a través del campo llave, célula del profesor y el campo de la materia código profesor, que está en la tabla materia. Exigir integridad es de uno a varios, crear. Uno a varios significa esto, de uno a varios. Si ustedes ven aquí cambió la relación, ¿verdad? Aquí cambió la relación.
Se me fueron las relaciones. Ay, disculpen. Entonces, ustedes ven aquí, bueno, aquí cambió el orden como tenía las tablas, lo puedo volver a colocar como estaba, no hay problema. Ah. Ok. Entonces, les decía que aquí pueden ver que cambió de uno a muchos, o sea, un profesor puede impartir varias materias y lo puedo hacer perfectamente, no hay problema. Y ahora también el profesor puede tener varios estudiantes, ¿sí? Entonces, si yo tengo el profesor como principal que me va a relacionar con estudiantes, miren lo que pasa. ¿Qué tengo que hacer en estudiantes? El que contesta esta pregunta es que está pilas. ¿Qué tengo que hacer estudiantes? Quiero relacionar profesor con estudiantes, es decir, un profesor tiene varios estudiantes. Por ejemplo, yo tengo 60 en esta sección. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer en la tabla estudiantes? Voy a irme a vista diseño para que... Agregar el campo profesor. Exactamente. Chicos, ustedes pilas. No le veo el nombre. ¿Cuál es su nombre? No le veo el Diego nombre. Reyes. Chicos, ustedes pilas. Me llega. Entonces aquí el código del profesor. Muy bien. Texto corto, cheque. Cerramos aquí. ¿Desea guardar? Claro que sí. Y un profesor puede, vamos esto lo puedo hacer más grande. Puedo ampliar la tabla. Dios mío. Jesucristo. Aquí. Yo puedo ampliar y ver todos los campos. Aquí está el código del profesor, ¿ve? Que acabo de agregar. ¿Sí? Vamos a ampliar este para que... ¿sí? Entonces, yo puedo relacionar, siempre el campo llave me va a relacionar, ¿verdad? Con otras tablas. Entonces, aquí un profesor me puede impartir, puede tener varios estudiantes. Entonces, a través del campo llave de la tabla profesores célula, voy a relacionar la tabla estudiantes con el campo código profesor que acabo de agregar. Le digo exigir integridad. Las relaciones de uno a varios, sí, es de un profesor a varios estudiantes y crear. Si ustedes ven, miren, de uno a muchos. Puedo hacerlo al revés, eso va a depender de la relación que usted quiera crear. Y con esto, pues, terminamos la clase de hoy.